Hola amiguitos, saludos, bienvenidos y gracias por venir a este canal. Bueno, he terminado de leer recientemente, hace un par de días, este libro de Sándor, a ver si me acuerdo, Sándor Márai, El último encuentro. Bueno, la verdad que me ha gustado mucho y me ha quitado ya esa perturbación que tenía con el último judío, aunque tampoco es una lectura alegre, pero bueno, os voy a hablar muy poco, ¿no? Casi nada, muy en términos generales para que no perdáis el interés por leer este libro, porque si no pierde la gracia. Os voy a decir muy poco más de lo que dice en la reseña, muy poco más. Bueno, yo nunca había leído nada de este autor, Sándor Márai. A mí me sonaba este nombre cuando leyendo de Freud, del psicoanálisis, hablaba de autores que habían seguido, que eran seguidores del psicoanálisis, y entre esos autores creo que nombraba a Sándor Márai. Y bueno, sí, yo creo que al leerlo, yo creo que está influido por el psicoanálisis y las ideas de Freud y de Jung también, ¿no? Muy psicológico. Y Y bueno, lo encontré en el mercadillo y lo compré, como suelo hacer. Estos libros, pues en el mercadillo cuestan 2 euros solamente y son libros de actualidad, se encuentran ahora. Este es uno de los autores menos antiguos que he leído, ¿no? Y esto es fácil que lo encontréis, ¿no? Yo creo que no está descatalogado. Y bueno, Sándor Márai, voy a leer aquí una reseña sobre el autor. Nació en el año 1900 en Kasa, una pequeña ciudad húngara que hoy pertenece a Eslovaquia. Pasó un periodo de exilio voluntario en Alemania y Francia durante el régimen de Horthy en los años 20. Se ve que hubo una dictadura ahí en Hungría. Yo todo eso no lo conozco. Hasta que abandonó definitivamente su país en 1948 con la llegada del régimen comunista y emigró a los Estados Unidos. La subsiguiente prohibición de su obra en Hungría hizo caer en el olvido a quien en ese momento estaba considerado uno de los escritores más importantes de la literatura centroeuropea. Así habría que esperar varios decenios hasta el ocaso del comunismo para que este extraordinario escritor fuese redescubierto en su país y en el mundo entero. Sándor Márai se quitó la vida en 1989 en San Diego, California, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín. Bueno, este autor también me recuerda un poco a Stefan Zweig, es que no sé cómo se pronuncia, ¿no? Que bueno, de Stefan Zweig he comentado alguna obra, 24 horas en la vida de una mujer y El jugador de ajedrez. Podéis buscarla en mi perfil, ¿no? Hay un paralelismo porque, bueno, Stefan Zweig era austriaco y este autor era húngaro, pero hablan a principio de siglo, Hungría pertenecía al imperio austrohúngaro, y aquí habla mucho de Austria, que era como la capital del imperio austrohúngaro, y Stefan Zweig también, o sea, siendo aquel austriaco y este húngaro, pues pertenecían al imperio austrohúngaro, por eso, y aparte los dos se suicidaron, Stefan Zweig también. Bueno, Stefan Zweig se suicidó con su mujer en Brasil porque creía que iba a ganar Hitler la guerra. Bueno, creo que lo iban a coger los nazis y por eso se suicidaron. Entonces recuerda un poco, aquí la acción de este libro transcurre a principios de siglo, bueno, no, ya después de está hablando de cosas de principio de siglo, ¿no? Habla de Austria, pero la acción es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La historia es un anciano, tenía 75 años, la acción es después de la Segunda Guerra Mundial y entonces recibe una carta, el anciano se llama Henry, el protagonista, vive en un castillo aislado de Hungría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces recibe una carta de un amigo suyo, Conrad, y dice que no está escrito en primera persona, está escrito en tercera persona, pero yo creo que le hubiera ido bien porque
más que la acción, habla de los sentimientos, de los pensamientos, de emociones, y lo expresa muy bien. Entonces, esto podía haber estado escrito en primera persona, pero no, está escrito en tercera persona. Bueno, pues este anciano recibe que va a venir su amigo Conrad y llevan 41 años sin verse, ¿no? Y entonces dice, estoy 41 años esperándolo. Entonces ahí da a suponer, que no voy a decir en qué consiste, que ha ocurrido algo muy fuerte entre ellos, ¿no? Algún drama entre ellos. Pero ya son mayores, ya este hombre es mayor y entonces ya ve la vida de otra manera, ¿no? Entonces, mientras que está esperando a que venga su amigo Conrad, dice, estoy 41 años esperándolo y quiero saber la verdad. Quiere hablar con él y enterarse de un problema del pasado, un drama muy grande, se supone, pero no se sabe qué es. Entera uno ya al final, y yo no voy a decir en qué consiste tampoco, ¿no? Entonces, mientras que está esperando a su amigo, empieza a recordar su vida. Desde que nació, cómo conoció a Conrad, a este amigo que va a venir, que se conocen desde niños. Y bueno, y de eso va la historia. Voy a leeros del segundo capítulo para que veáis lo bien que se expresa, que te emociona incluso, ¿no? Voy a leeros un poco. Este es el segundo capítulo, ya digo. El primero, pues, es que es corto, esto se lee enseguida. Yo creo que lo leí en 2 o 3 días. Tiene 100 y pico páginas, la letra grande, y se lee enseguida, no se hace nada pesado. Además, te capta, te atrapa la lectura, ¿no? El segundo capítulo, voy a leerlo, o empezar a leerlo, ya veremos. Nini tenía 91 años, pero llegó enseguida. Había criado al general, el general es el viejo Henry, en aquella misma habitación. Había estado presente durante su nacimiento. Tenía entonces 16 años y era muy hermosa. Era bajita, pero tan fuerte y tranquila como si su cuerpo conociese todos los secretos. Como si escondiese algo en sus huesos, en su sangre, en su carne, los secretos del tiempo o de la vida. Algo que no se puede decir a los demás, algo que no se puede traducir a ningún idioma, un secreto que las palabras no pueden expresar. Era la hija del cartero del pueblo, Nini. Está hablando de Nini, que era su niñera, lo crió a él. Ya cuenta un poco la historia. Era la hija del cartero del pueblo. A los 16 años dio a luz a un niño y nunca reveló a nadie quién era el padre. Amamantó al general porque tenía leche en abundancia. Había subido a la mansión tras echarla a su padre de casa. Pobrecilla, con 16 años. Tuvo un hijo, la echaron de casa y el niño se ve que murió. Entonces se la llevaron porque el general pues era una familia aristocrática. Su padre tenía un cargo con el emperador de Austria y vivían en un castillo. Había subido a la mansión tras echarla a su padre de casa. No tenía más que el vestido que llevaba puesto y un mechón de cabello de su hijo muerto que guardaba en un sobre. Así llegó a la mansión y en el momento del parto. El primer sorbo de leche que tomó el general fue del seno de Nini. Así vivió en la mansión, sin decir palabra, durante 75 años. Sonreía siempre. Su nombre volaba por las habitaciones, como si los habitantes de la mansión quisieran llamar la atención de los demás, comunicarles algo. Simplemente decían, Nini. Era como si dijeran, qué curioso, existe algo más en el mundo que la egolatría, la pasión o la vanidad. Existe Nini. Como estaba siempre allí, donde se la necesitaba, nunca se la veía en ningún sitio. Como siempre estaba contenta, nunca le preguntaban cómo podía estar de buen humor tras haberse ido el hombre al que amaba, tras haberse muerto el niño para quien se le habían hinchado los senos de leche. Amamantó y crió al general y pasaron 75 años. A veces el sol brillaba encima de la mansión, encima de la familia, y en aquellas ocasiones, en medio de aquel resplandor general, todos se daban cuenta, sorprendidos, de que Nini también sonreía. Más tarde murió la condesa, la madre del general, y Nini limpió su frente blanca, fría,
cubierta de sudor, con un paño humedecido en vinagre. Más adelante llevaron al padre del general en una camilla, porque se había caído del caballo. Vivió 5 años más. Nini lo cuidó, le leía libros en francés, y como no hablaba aquel idioma, le deletreaba las palabras que no era capaz de pronunciar. Leía todo letra por letra, muy lentamente, una letra, una palabra tras otra. El enfermo lo entendía de todas formas. Más tarde se casó el general, y cuando volvió con su esposa de la luna de miel, Nini los esperaba en la puerta de la mansión. Besó la mano a la nueva señora y le entregó un ramo de rosas. En aquel momento también sonreía. El general se acordaba a veces de ello. Más adelante, unos 20 años más adelante, murió la señora, y Nini cuidó de su tumba y sus vestidos. No tenía título ni rango en la casa, solamente tenía su fuerza, que todo el mundo sentía por igual. Solo el general se acordaba, de manera un tanto distraída, de que Nini tenía más de 90 años. Nadie mencionaba este hecho. La fuerza de Nini llenaba la casa, a las personas, traspasaba las paredes, los objetos, como una corriente secreta. Era como los hilos invisibles que mueven los muñecos del titiritero ambulante, como los hilos que mueven a Juanito y el ogro. A veces les parecía que la casa se derrumbaría con todos sus muebles si la fuerza de Nini no lo tuviera todo unido, que se caería a pedazos como los paños muy antiguos se deshacen al tocarla. Cuando su esposa murió, el general partió de viaje. Regresó un año después y enseguida se mudó al ala más antigua de la mansión, a la habitación que había sido de su madre. El ala nueva donde había vivido con su esposa se cerró. Allí quedaron los salones multicolores, con sus paredes tapizadas en seda francesa que ya empezaba a rasgarse. La sala enorme con la chimenea y los libros. La escalera decorada con ornamentos de ciervo, con cabezas de gamuza y urogallos disecados. El gran comedor cuyas ventanas daban al valle y a la pequeña ciudad, a los montes lejanos, Desde hacía 32 años, desde que su esposa había muerto y él había regresado del extranjero, solamente Nini entraba en aquellas salas y habitaciones, y los criados cuando cada 2 veces hacían limpieza. Siéntate, Nini. La nodriza se sentó, que la llama el general Henry. Había envejecido en el curso de aquel año. Cuando pasa de los 90, la gente envejece de manera distinta que a los 50 o a los 60. Envejece sin resentimiento. La cara de Nini estaba llena de arrugas y era rosada. Envejecía como los paños más nobles, como una seda fina y antigua, tejida por toda una familia de hábiles artesanos que hubiesen puesto todos sus sueños en aquel retablo. Durante el último año, un ojo de Nini enfermó de cataratas. Desde aquel momento, el ojo se volvió gris, parecía apagado y triste. El otro era todavía azul, del color de los lagos profundos, de los montes, del azul que ostentan durante los meses de agosto. Este ojo sonreía. Nini iba vestida de azul marino, como siempre, y llevaba una falda de pana azul marino y una blusa del mismo color. Era como si en 75 años nunca se hubiese puesto otra ropa. Quería leer el segundo artículo, pero es que es un poco largo. Es que tiene por aquí una que me ha encantado. A ver, no lo sé. El general la observó con curiosidad, inclinándose, me he dejado un trozo sin leer, inclinándose hacia adelante. La llamaba para decirle que iba a venir Conrad y que lo tuviera todo preparado, en fin. Su vida y la de ella habían transcurrido paralelas, con el movimiento lento y ondulado de los cuerpos muy viejos. Lo sabían todo el uno del otro, más de lo que una madre puede saber de su hijo, más de lo que un marido puede saber de su mujer. La comunión de sus cuerpos lo unía con más fuerza que ningún otro lazo. Quizá fuera por la leche materna, quizá porque Nini había sido el primer ser vivo
que había visto al general nacer, en el momento de llegar al mundo, lleno de sangre y de mucosidad, como suele suceder. Quizá fuera por los 75 años que habían pasado juntos, bajo el mismo techo, mirando la misma comida, respirando el mismo aire. Lo compartían todo, hasta el olor a moho de la casa, hasta los árboles que crecían delante de las ventanas, todo. Y todo esto no se podía expresar con palabras. No eran hermanos ni amantes. Existe algo diferente de todos esos lazos, y ellos lo intuían de una manera poco precisa. Existe una especie de hermandad más fuerte y más densa que la que une a los gemelos que salen del mismo útero. La vida había mezclado sus días y sus noches, lo sabían todo del cuerpo del otro, de los sueños del otro. La nodriza le preguntó: ¿Quieres que todo sea como antaño? Sí, eso quiero, respondió el general, exactamente igual como la última vez. Bueno, ya veis que tiene una relación muy bonita con su niñera, Nini, ¿no? Que está con ella ya 75 años, los años que tiene él, desde que nació, ¿no? Y qué historia más bonita. La pobre había tenido un hijo, la habían abandonado, el hijo se había muerto, los padres la habían echado de la casa, pues como ocurría, ¿no? Antiguamente, incluso en el pueblo donde yo nací. Y ya veis que bien se expresa Sándor Márai, se expresa muy bien, y hay pensamientos muy profundos. Yo cuando le estaba leyendo, pues encuentras cosas tuyas también, cómo se expresan, porque la lectura es muy intimista. Bueno, a mí no os digo más porque para que lo leáis, si no os descubro el argumento, ¿no? Yo por mi parte este autor me ha gustado y bueno, si veo más obras por ahí de él, pues compraré alguna cosa más, pues merece la pena. Y ya me pongo yo un poco al día, porque solamente leo autores del siglo XIX o más antiguos, ¿no? Este por lo menos del siglo XX, y vivió hasta 1989, ¿no? Ya tenía 89 años, como mi padre. Y se suicidó el hombre a esa edad. Y bueno, ya no os digo más. Pues nada, muchas gracias por ver mis vídeos. Hoy estoy muy agradecida de todo corazón. Yo os deseo pues que tengáis una buena semana. Venga, saludos.